Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas, itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera, con sus invitados Juan Ortiz, Aurelio Useche, Juan Troconis, José Manuel Serna y este servidor. El tema de hoy, sobremanera, hemos establecido que es fundamental hablar de la educación, porque en los cambios por venir, si la academia no está primero y la educación formal no está primero, yo creo que no vamos a alcanzar el equilibrio que andamos buscando para que la verdadera reinstitucionalización se establezca. La educación, los profesionales tienen que tomar la batuta, tienen que hacerse sentir, los colegios, los gremios en general, porque los políticos copan la escena y siempre buscan la manera pues de desviar la atención hacia lo meramente demagógico y no cumplen ningún propósito ni presentan planes concretos. Entonces, educación por encima de todo. ¿Cómo ver la educación? ¿Cómo abordar ese tema, Genaro, de manera concreta? ¿Y a quién hay que acudir para que lo entiendan así? Porque pareciera que los políticos pasan por la academia, pero la academia no pasa por ellos. Entonces vamos a hablar un poquito en qué contexto nos vamos a ubicar nosotros para que esta plataforma sea verdaderamente didáctica, pedagógica. Así que adelante. Bueno, buenos días, saludos a todos. En realidad, hablar de educación en el contexto de la situación política coyuntural venezolana implica construir rápidamente un marco de referencia para poder articular los procesos educativos a la necesidad de reinstitucionalizar el país. En Venezuela se ha producido un cambio estratégico muy importante que impacta el desarrollo socioeconómico y que realmente tiene dos vertientes. Está centrado en los intereses geopolíticos continentales, pero también está centrado en toda la gerencia pública nacional para que sea consistente y compatible con las directrices de los países occidentales y las estrategias comerciales, económicas, educativas del continente. Y Venezuela tiene un papel importante que jugar dentro de ese cambio cuya dirección política de Venezuela fue afortunadamente descabezada y claro, eso ha tenido un impacto en la población que vale la pena comentar porque se trata de estar de acuerdo con una estrategia completamente novedosa, yo diría que intervencionista, pero que todo el mundo ve con buenos ojos, porque a fin de cuentas lo que se creó fue un protectorado político basado en el desarrollo económico para generar una serie de actividades de carácter económico y que requiere el concurso de la población activa venezolana, por no decir la capacidad intelectual internacional. En ese sentido, hay que señalar que sí nos ha afectado en el país notablemente y se nota en todos los centros educativos, incluyendo las universidades, la ausencia de personal calificado. En Venezuela se fueron 7 millones de personas cargadas con sus capacidades intelectuales, con sus competencias técnicas y profesionales y de oficios que están desparramados por medio mundo y que realmente en el tiempo que ha transcurrido en estos dos últimos lustros se ha profundizado y realmente lo que ha ocurrido es que la gente se transculturizó y esa tesis de que se va a regresar como consecuencia de la amplitud democrática en Venezuela está por verse. La verdad es que cuando una persona migra, se establece, se desarrolla, es aceptada, se transculturiza totalmente, tiene familia y difícilmente va a regresar. O sea que nadie está pensando en que la población venezolana con esa alta capacidad intelectual y profesional se va a regresar de buena primera, dejando atrás todo lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido. Y lograrlo aquí les va a costar un reinicio de vida. Y eso no están dispuestos a hacerlo, sino apenas un tercio de los que se fueron. Y somos optimistas.
Y ese tercio probablemente no va a tener la capacidad técnica porque tienen oficios, digamos, marginales en los países donde los acogieron. En este sentido, la educación adquiere una enorme dimensión porque la estructura educativa venezolana cambió completamente. En todos los contenidos, desde el preescolar hasta la secundaria, son improvisados, ideologizados, y el objetivo fue construir un hombre nuevo, como llama el chavismo, ideologizado, que viese el tema político como fundamental y donde todos tienen derecho a todo y con una sociedad oficialista donde todo está en manos del gobierno y de esa manera pues controlar a 6 7 millones de jóvenes con un procedimiento fundamentalmente de reclutamiento para el crecimiento de sus huestes políticas. Y las universidades, más de la mitad de los profesores se fueron, los empleados igual. Y al final nos quedamos con universidades desvendijadas, con colegios universitarios que los elevaron a las categorías de universidades sin ser tales. En este momento contabilizamos 120 universidades que no son tales, las tradicionales quedan desvencijadas y, claro, la propaganda llevó a que le dieran un maquillaje estructural para aparentar belleza dentro de ese esquema que crearon que se llamaba Venezuela Bonita. Todo es pintado de verde, de amarillo y de rojo preferentemente. Y bueno, entonces no tenemos una capacidad intelectual instalada eficiente ni competente. Eso nos lleva al tema de haber descabezado un gobierno ilegítimo que se robó las elecciones y que está comprometido con hechos delictuales de todo orden. Al producirse esta situación, el Tribunal Supremo, que por cierto es de origen ilegítimo y está integrado por personas que tienen prontuarios, bueno, simplemente aplicaron un artículo de la Constitución que elevaron a la vicepresidenta a la condición de responsable del Ejecutivo Nacional. Es una fórmula que no se puede llamar gobierno provisional. Esta fórmula fundamentalmente es algo así como un protectorado donde se ejercen unas acciones orientadas por decisiones externas que son perfectamente comprensivas, porque reflejan una reacción importante de los Estados Unidos ante la invasión rusa, china, iraní y fundamentalmente maometana en todo el continente, ejerciendo una influencia que afecta a la seguridad nacional, no solamente de los Estados Unidos, sino también de otros países, agravado con la corrupción que produce el narcotráfico a gran escala, que fue patrocinado por el gobierno y que es objeto del juicio que tiene Maduro en Nueva York. De tal manera, pues, que ese mecanismo, ese, ese protectorado que se ha resucitado en América, es un tutelaje provisional que está cargado de una herencia. Está siendo manejado por chavistas, en un triunvirato donde está el señor responsable de la justicia, más bien de la injusticia y del poder paramilitar, y de un general que es el tercer miembro del triunvirato, que anda pregonando fuerza y poder militar que no tiene, porque el ejército venezolano estaba manejado por cubanos que afortunadamente se fueron o están en proceso y que realmente dieron al traste con esa prepotencia de armamento ruso e iraní y financiamiento chino. Siendo así, el protectorado induce a las compañías petroleras de todo orden a incursionar en el mercado petrolero y pararon de un solo tope la intervención de la comercialización ilegal y administra los recursos a cuenta gotas para dárselos
a este protectorado para que ejerza una especie de dirección delegada. Y claro, eso tiene restricciones importantes y como consecuencia le han dado algunas funciones importantes, como es, por ejemplo, usted me saca a todos los presos políticos que el chavismo se niega a hacerlo totalmente y entonces va soltando a cuentagotas a los que están presos, pero a los que sueltan y que pueden ser a su juicio importantes líderes con voz propia, los neutraliza con medidas cautelares. En segundo lugar, no hacen lo que tienen que hacer de hacer una liberación completa y se limitan a tratar de imponer una ley de amnistía que ha sido rechazada por todos los frentes, que tiene limitaciones importantes porque protegen la manera de retener a dirigentes que pueden influir en la opinión pública venezolana. Por otra parte, hace una ley de hidrocarburos para facilitar la distribución de los beneficios que hacen las industrias petroleras y todo ese ambiente coyuntural está en pleno proceso en Venezuela y hay mucho nerviosismo. El nerviosismo que a pesar de que se aprueba el procedimiento, se está pendiente y de reaccionar y efectivamente parte de la población se ha amotinado porque francamente no se puede permitir que tantos presos políticos todavía permanezcan en la cárcel y las manifestaciones son producto de una cierta libertad que se activa y unos medios de comunicación que comienzan a liberarse y ya la gente le perdió el miedo a la fuerza pública y la fuerza pública tiene miedo de actuar porque sabe las consecuencias que le va a acarrear una acción de esa naturaleza. En consecuencia, hay una cierta libertad que la gente ya comenzó a envalentonarse y eso es extremadamente fuerte porque en un momento dado, si este protectorado no cumple con las condiciones que le fueron impuestas, se las va a imponer. Para mi juicio personal, eh, producto de conversaciones con sectores intelectuales venezolanos de la academia, hemos visto que si estos temas no se resuelven adecuadamente, los conflictos se van a agravar y van a tener en alguna medida un gobierno provisional integrado de manera plural que permita hacer una primera actuación. En primer lugar, elegir una Asamblea Nacional que va a producir cambios en el registro, en los sistemas electorales, en los sistemas judiciales y en los poderes públicos en general, preparando la acción para democratizar el país, ya no tan rápido, porque todo eso requiere tiempo y paciencia. Y la gente lo sabe. Uno le pregunta a cualquiera en la calle, jardineros, obreros, limpiadores, choferes, lo que fuera, eh, bueno, ortodoxamente miran la cosa con cierta reserva, pero están de acuerdo en lo que se ha hecho. Y eso es una ventaja porque los procesos de cambio pueden venir rápidamente. Eso implica una variable que es demasiado importante. A mí, en encuestas particulares que yo he hecho, la gente dice que si no me resuelve el problema salarial, el problema va a seguir. Y ese es un tema prioritario que se resuelve con inversión extranjera y se resuelve con la penetración y la posesión de actividad empresarial, petrolera, petroquímica, gasífera, eléctrica, manufacturera y agroindustrial. ¿Y cómo se va a hacer eso? Cuando una tercera parte de los que se fueron no van a regresar y los que estamos aquí, que son 7 millones de jóvenes, no tienen capacidad ni competencia para ejercer oficios con la eficiencia que requieren esas empresas y con la competencia que se requiere para adoptar un cargo determinado. Entonces, ese problema hay que abordarlo y es responsabilidad nuestra, con varios mecanismos. En primer lugar, estamos conversando de reforzar políticamente la estructura formal y privada, además, para formar profesionales de acuerdo, profesionales técnicos y oficios, dependiendo de los perfiles que emitan las compañías que vienen a explotar el petróleo y a comercializarlo. Y además, empresas colaterales que como consecuencia de su dependencia con la energía necesitan retomar el tema de la revitalización del sistema eléctrico, gasífero, todo el tema hidráulico, todo el tema
y de hidrogeneración, el tema de las fábricas que suplen elementos para proveer, y es decir, todo un movimiento optimista, pero que requiere competencia profesional. Entonces, cualquier acción que se tome por grupos privados de armar estructuras que permitan formar rápidamente, aprovechando la alta tecnología, como son, por ejemplo, las cadenas de gemelos simulados, todo lo que significa inteligencia artificial aplicada, todo el tema de la formación de Machine Learning y todos esos elementos nuevos, como por ejemplo la realidad virtual, la simulación de equipos para su operación, instrumentación y control, requieren un esfuerzo considerable. Sobre ese diseño, en Venezuela hay competencia. En el extranjero hay competencia. En otras palabras, podemos diseñar montones de oficios de común acuerdo con los operadores y profesionalizar a la mano de obra en tiempo récord, porque se están basando en las estructuras de las nuevas tecnologías. Eso tiene que ser financiado por las propias empresas, por los mecanismos que tienen las contribuciones que hacen las empresas al Estado y por particulares que deseen desarrollar actividades que conviertan a la educación en un verdadero motor de cambio y que además eso permita la vinculación de esas estructuras con la universidad para que cambien de mentalidad y comiencen a entender que los tiempos cambiaron, que los nuevos oficios y tecnologías no los están ofreciendo en las universidades y que tienen que formar parte de los pensos de las carreras profesionales y darle flexibilidad a un mecanismo que tiene que ser reorganizado en su totalidad. No es posible mantener 90 universidades, por decir las chavistas, que tienen una serie de estructuras organizativas a cargo de rectores que no tienen condiciones, de muchachos que no saben lo que han aprendido y que le dan títulos profesionales sin saber nada. Eso hay que reconducirlo, a eso hay que reentrenarlo. Y todo el esfuerzo que se haga en esta materia es conveniente. En este sentido, el itinerario académico, yo conversé previamente con Lare y yo creo que podemos ir contribuyendo a formar criterios con una serie de programas complementarios a la programación regular que tiene itinerario académico para dictar algunas materias. Por ejemplo, yo le he pedido a Luis Beltrán Guerra que hable de la ética, de la moral y de los temas democráticos. En una primera edición de 40 minutos donde se explique el tema más débil que tiene Venezuela, que es la falta de ética. Aquí todo el mundo se aprovecha de todo el mundo, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay leyes, no hay nada. Imagínense ustedes que gente que nos visita de vacaciones, hasta los hijos de uno, cuando llegan aquí se empiezan a quejar, no aguantan ni una semana, dicen, bueno, aquí los motorizados no respetan, aquí las luces se los comen, yo no puedo manejar aquí, yo no puedo ir a ninguna parte porque me maltratan, aquí no hay servicio, aquí internet no sirve, aquí las... Bueno, entonces llega un momento que dice, bueno, este país no sirve, yo me voy. Eso es la realidad y tenemos que cambiarla. Si queremos tener un país que funcione dentro del marco de la democracia, de la legitimación de sus autoridades, de una Asamblea Nacional que tiene que ser bicameral, que funcione, que elija los poderes públicos de una manera correcta y legal, entonces no vamos a hacer nada y eso toma tiempo. Es decir, que realmente estamos dentro de un panorama de que todo lo que podamos hacer es conveniente. En lo personal, yo he invitado a casi todos los miembros que tienen que ver con este programa a que nos agrupemos. Por ejemplo, hace ya 20 años yo desarrollé una actividad que involucró a varias universidades para formar gente en oficios y en profesiones de posgrado. Y tuvimos mucho éxito porque era una combinación universidad e empresa privada, hasta que el chavismo la expropió. Podemos retomar alguna acción. Ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil porque realmente utilizando las herramientas disponibles para la materia educacional, podemos ganar de tiempo al tiempo y formar
millones, por no decirlo, 150.000 empleos. 150.000 empleos que requiere la industria. Porque si no lo hacemos, las empresas lo que van a hacer es traer hindúes, eh, puertorriqueños, americanos, bueno, cualquier cosa que consigan experta en el interior, se lo van a traer a Venezuela. Y entonces vamos a tener ya no una invasión de cubanos, ni de rusos, ni de iraníes, sino de gente de otra calaña y se nos va a crear un problema demográfico importante. O sea que o tomamos el reto o lo tomamos. Lo dejo hasta ahí para escuchar los comentarios de nuestros colegas. Muchas gracias. Sí, yo originalmente he estado considerando esto porque afortunadamente me ha tocado trabajar con ustedes que son docentes universitarios, yo no lo soy, pero como comunicador me ha preocupado mucho la formación de ciudadanía. Y yo creo que hemos cabalgado bien sobre ese aspecto. Pero no basta formar ciudadanía que entienda lo que son los valores esenciales y lo que es el servicio a terceros desde los estamentos públicos, sino que por el contrario, cómo entregarle algunas herramientas adicionales al ciudadano que aprenda ciudadanía para que aplique en algunos desempeños del día a día y que lo hagan más rendidor, que lo hagan ético, como dice Genaro, pero al mismo tiempo pues que se comprometa también a multiplicar su esfuerzo enseñando a terceros. Yo creo que hay que crear una cadena formativa y si nosotros cada uno, los que ha participado a lo largo de la existencia de este programa, puede montar ir montando de manera particular una unidad de trabajo en determinadas áreas, para que el trabajador de la administración pública entienda que su desempeño también tiene que estar en consonancia con eso mismo que andamos buscando. Yo creo que así podemos ganar tiempo en la formación de talento nuevo, porque a mi manera de ver, ir a las cátedras, ir a los salones universitarios, a la academia, cuesta mucho. Hoy día, la gente, por ejemplo, para movilizarse, para ir a ver un preso político no tiene con qué, mucho menos para ir a una universidad todos los días, ¿no? Entonces hay que traer esa universidad aquí, a esta plataforma, pero de una manera más diversa y más dinámica. Y entonces, por ejemplo, Ortiz maneja la materia de salud. ¿De qué manera puede él dar una contribución académica a través de esta señal con regularidad? Tendría que tener registrada una marca para entregar un certificado que mañana le sirva de algo, ¿correcto? Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que estar conjugando aquí de ahora en adelante. Yo no sé cómo van a hacer ustedes para aprovechar estos espacios con esa finalidad. Pero a usted se le pido la palabra, que también es docente y es profesional de la administración pública con mucha experiencia. Buenos días. En realidad la exposición de Genaro muy amplia, como se dice aquí, comprehensive y abarca muchas cosas, ¿no? Yo me voy a referir a la educación básica, porque me parece que es un tema central que hay que resolver, para que estos 7 millones que dice Genaro, pues, tengan algún tipo de información básica, ah, del país, que tiene una carencia enorme en la educación básica. Bueno, educación básica, primaria y secundaria. Nosotros tenemos un sistema centralizado de educación en el Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación se dictan pautas a las distintas escuelas que hay en el país. La de Río Caribe, la de Boconó, la de Tostó, la de Santo Domingo. Y a mí me parece que ese sistema es un sistema totalmente ineficiente, tanto en lo administrativo como en las pautas docentes que debe dar un Ministerio de Educación. Si hay alguna cosa, hemos estado hablando de la creación de un Estado subsidiario, que significa que los privados hacen, que el Estado hace lo que los privados no pueden hacer. Y de esas cosas que realmente el Estado es indelegable es la política de educación. Eso es algo así como la política de salud pública. Política de educación no la pueden formular los privados, sino la tiene que formular el Estado, con una visión de país, con una visión de las necesidades que el país tiene en materia de educación. Y desde luego el sector privado puede contribuir enormemente en el desarrollo de esa política. En eso es lo que me quiero referir. Entonces, el sistema de educación nuestro hay que reformarlo.
a un sistema de educación pública totalmente descentralizado. O sea, que las escuelas y los liceos no sean dependencia del Ministerio de Educación, ni mucho menos, sino que dependan de los estados y en algunos casos en municipios que estén desarrollados, hasta de los municipios, según sea, no es lo mismo, por ejemplo, el caso de Caracas, que tiene municipios grandes desarrollados, que el caso, por ejemplo, de Tamacuro, de Tucupita. Me refiero allí. Sin embargo, el Estado, los estados deben ser los responsables de ofrecer la educación. Las escuelas deben formar parte de la estructura de los estados. ¿Por qué? Porque los programas educativos tienen que, a pesar de que tengan que tener un contenido nacional, tienen que ver con el ambiente en el cual la gente vive y se desarrolla. No es lo mismo las angustias de un habitante del Río Caribe que lo mismo los habitantes de una persona que bien sea. Eh, Tienen una estructura ambiental, política distinta y la educación tiene que ser adaptada a esas circunstancias. Por ejemplo, lo que son valores cívicos, eh, eh, otras materias que se tengan que ver con el entorno, de donde viven las personas. La educación tiene que ser descentralizada y además es muy importante porque las comunidades, las personas, las poblaciones tienen acceso a las autoridades locales para cualquier reforma, cualquier situación, porque luego las escuelas generalmente tienen que tener en su seno un representante de la comunidad, donde hay una interacción entre la comunidad y la dirección de la escuela. Eso no sucede en Venezuela. En Venezuela es un comunismo de lo que tenemos educación. El Estado fija las pautas, manda los programas, le paga a los maestros, ni los gobernadores de Estado ni los alcaldes tienen nada que ver con eso. Y eso no puede ser. Y el Ministerio de Educación concentrarse, entonces, en formulación de políticas educativas. ¿Qué se debe enseñar? ¿Qué contenido debe tener la educación básica? Por ejemplo, ¿qué hacer a ese nivel con los desarrollos tecnológicos que se están viendo en el mundo? Un muchacho de primaria todos los niños hoy en día tienen teléfono, pero hay que instruir el uso de la tecnología desde niño, este, y otras cosas. Y otro tema que es muy importante, que yo creo que hay que revisar el sistema educativo, es la historia del país. Yo he estado meditando hace mucho tiempo sobre el tema. Nosotros debemos eliminar el culto a Bolívar. Ya basta, ya basta del bolivarianismo, del culto del Bolívar, de que el hombre que libertó a la América Latina, del hombre, basta de eso. Bolívar fue uno de los que independizó la América hispana junto con Hidalgo en México, ¿cómo se llama? San Martín en el Perú. O sea, Bolívar no fue el único, fue uno, un protagonista muy importante, pero nosotros tenemos en Venezuela un culto a Bolívar en exceso. Y creo que debemos enseñar la historia en su verdadero sentido y sobre todo lo que significó la ruptura con España. A mí me enseñaron cuando chiquito que la Serna era un enemigo a muerte, los españoles eran enemigos a muerte. Y así me enseñaron a mí. Yo estudié en el Colegio San Carlos de Caracas y teníamos buenos profesores, pero eso era el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no es así, que en Venezuela, toda América hispana está viendo la realidad de haberse separado de España en repúblicas que no han dado pie con bola. Y debemos examinar eso y debemos restablecer los vínculos con España, la admiración lo que significa la cultura hispana, de dónde venimos nosotros. Nosotros somos españoles de América, más nada, nosotros somos eso. Y el mundo nos está viendo así. De hecho, Estados Unidos nos ve así, la América hispana. Y eso, no sé. Y entonces, ese culto a Bolívar en exceso, yo creo que debemos revisarlo y revisar lo que es nuestra historia, entre otras materias. De manera que
creo que este grupo pudiera también establecer algunas ideas sobre ese tema, algunos lineamientos sobre la educación básica, porque para mí eso es fundamental y es una de las carencias que el país tiene en este momento. He escuchado, yo no sé si esto es cierto, no sé, Genaro, si tú sabes eso, que los niños van a los colegios 2 veces a la semana y que hay escuelas que no funcionan, están abandonadas, no tienen recursos, bueno, porque todo es centralizado en el Ministerio de Educación y yo creo que el Ministerio de Educación tenemos que descentralizarlo totalmente, quitarle que no opere nada, que solo produzca política y que toda la parte operativa le corresponda a quien debe corresponder a las municipalidades de los estados. Igual, ya es otro tema, el tema de las universidades, que no me quiero meter allá, pero quiero que eh, también invitarlos a que meditemos sobre ese tema de la educación básica. Ese es mi punto de hoy. Gracias. Me disculpa que yo me voy a tener que retirar dentro de 15 minutos porque tengo otro compromiso y les agradezco que me disculpen. Gracias. Yo también voy a tener que ausentarme dentro de 10 15 minutos, pero me gustaría que reforzáramos la argumentación también en función de las especificidades de cada región de Venezuela. Hay estados que tienen vocación agrícola, hay otros que tienen vocación pesquera, su propio entorno así lo exige, hay otros que tienen vocación de otras características. O sea, hay que detectar esas vocaciones y esas cuestiones intrínsecas de cada región para formar a los colectivos emergentes, a la nueva juventud, en ese sentido, en esa dirección, que se preparen para las áreas que tienen que ver de competencias especiales en esas materias que son propias de sus respectivas localidades o regiones. Yo creo que ahí también la educación tiene que jugar un papel muy claro en cuanto a la detección de qué es lo que se debe enseñar en tal región para que la producción local se fortalezca, crezca, se robustezca y puedan también llegar a ser todos estados exportadores. No la nación, sino cada estado puede perfectamente abrir mercados por sí mismo si se potencian desde el punto de vista de lo interno en cuanto a lo que a su localidad corresponde. Los estados agrícolas nuestros en un momento dado llegaron a exportar montones de cosas a otros países, porque la agricultura en Venezuela se tecnificó en un momento dado y esa tecnificación dio para multiplicar la producción en grande, generaban para el consumo interno y exportaban. Yo creo que también hay que ir pensando en eso, en materia de pesca también, en los estados costeros y así por el estilo, ¿no? Así que bueno, yo le voy a dejar la palabra a Juan Trocón y luego a Juan Ortiz, porque yo luego me tengo que ausentar. Si no me da tiempo de despedirlo, lo hará José Manuel Serna. Trocón y adelante y luego Juan Ortiz. Micrófono. Jesús Ortiz. Jesús Ortiz, perdón. Bueno, muy buenos días. Esto es un tema realmente apasionante, pero muy complejo. Y además de eso, en una condición de desarticulación total, porque de haber tenido nosotros un proceso normal, estaríamos en una plataforma de arranque para producir un ajuste en una condición superior. Pero hoy tenemos una situación de emergencia nacional en todas las materias. Y por supuesto la educación no solo no escapa a eso, sino que constituye una de las actividades que mayor perjuicio ha sufrido durante este proceso. Y ha sufrido porque se ha desmantelado por completo la propia sociedad, que es génesis del proceso formativo de los habitantes, así como toda aquella estructura y destinada a ese proceso de construir saberes. Yo creo que nosotros tenemos que también intentar decantar un poco cuál puede ser el rol nuestro como organismo que está participando en la discusión de estos procesos como itinerario académico y intentar ver cuál puede ser nuestro mejor aporte. A mi juicio, nosotros en esta etapa deberíamos de intentar nutrir todo lo que es esa base conceptual de
de lo que debe ocurrir en Venezuela en materia de educación. Genaro apuntó algunas cosas. Aurelio estaba haciendo también unos aportes importantes. Tú lo estabas haciendo, Lares, con relación a qué hacer y a cómo orientar la formación de la gente. Yo creo que nosotros podemos identificar una especie de pirámide en donde exista en la base una necesidad fundamental que debe ser para todo ciudadano, la educación ciudadana. Eso es un requerimiento en donde tiene que haber políticas destinadas a fortalecer el rol de la familia en ese proceso educativo, porque allí en esa etapa y en esos conceptos, en esa parte filosófica de la educación del individuo, la familia juega un papel determinante. Y una familia desarticulada, con imprecisiones, difícilmente puede ayudar a la construcción formativa de un nuevo individuo que tenga esa formación ciudadana integral. Y eso es determinante. Y eso, por supuesto, hay que acentuarlo con la educación primaria, la educación básica, y hay que seguir teniendo contenidos destinados a fortalecer esa educación ciudadana hasta los últimos niveles de la educación e inclusive que se mantenga como una necesidad permanente del ser humano a través de su vida. Porque todos los días podemos tener nosotros razones para poder fortalecer nuestra formación ciudadana. Esto no termina sino con la muerte. Hay un componente o contenido también de la formación de la gente, que tiene que ser la formación o la educación para el trabajo. Aquí todo el mundo tiene que tener una calificación para hacer un trabajo que tiene que también responder a necesidades locales, a necesidades nacionales y en alguna medida y en alguna pretensión ver en qué medida esa formación para el trabajo puede desbordar límites locales y nacionales. Y por supuesto nosotros tenemos que tener unos niveles de formación para la innovación y para la creación. Sin embargo, eso no es lo que constituye hoy en día el problema de emergencia nacional. La emergencia tiene que ser para el trabajo, por supuesto, la educación ciudadana, que eso es permanente y es fundamental. Pero la educación para el trabajo en este momento es crítico, porque nosotros descapitalizamos el país de calificación para poder producir. Y esa calificación para el trabajo no solamente tiene que ver con el dominio de algún oficio, sino que también tiene que tener principios sobre que esa actividad y ese trabajo tiene que reunir condiciones fundamentales también, en donde tiene que ser con visión económica, porque nosotros tenemos que alcanzar niveles de producción, de productividad, de rentabilidad, costos de producción. Todo eso tiene que tenerlo internalizado cualquier persona que vaya a actuar en cualquier nivel de educación para el trabajo. Y por supuesto, la cúspide de esa pirámide, que tiene que ser la educación para la creación de conocimientos, que no solamente tiene que ser conocimientos que vayan a innovar en el proceso productivo de otros bienes y servicios, sino que inclusive tiene que ir a los niveles más elevados del ser humano, como que tiene que ser con la filosofía, la ideología, cosas que también nos hace mucha falta, pues nosotros tenemos que nutrirnos, cultivarnos mucho en esa área para poder nosotros hacer aportes hacia dónde debe ir la humanidad en los momentos actuales. Y por supuesto definir una posición con relación hacia dónde debe ir la sociedad venezolana en estos momentos de transformación que afortunadamente yo diría también que estamos teniendo el disfrute de poder estar presentes y participando en este proceso transformador de la búsqueda de nuevos horizontes para el destino de la humanidad. Yo creo que hacia allá debemos de ir también en algunos de esos contenidos.
Nosotros tenemos unas realidades como nación en donde tenemos que darle particular atención y el proceso de la energía es una fortaleza que hemos tenido, la tenemos y debemos cultivarla en todo lo que significa la energía, no solamente la energía con fundamentos de petróleo, sino con todas esas otras eh, fuentes energéticas y en las cuales también tenemos potencialidad. Hay aspectos o áreas en las cuales nosotros tenemos obligatoriamente que tener fortaleza, que es en la parte de salud, en la parte agroalimentaria y en donde podemos nosotros pretender articular las fortalezas regionales o de la zona para poder nosotros nutrir esos procesos formativos en los distintos espacios de la educación para el trabajo y para la creación de nuevos conocimientos. Yo insistiría en que nosotros tenemos que hacer unas precisiones con relación a qué serían nuestros mejores aportes como grupo de opinión y como grupo que pretendemos cultivar ese proceso educativo para una Venezuela que debe garantizar desarrollar una visión largoplacista y no conformarnos con un proceso inmediatista que no es lo que nos va a dar a nosotros la fortaleza y la continuidad a través del tiempo, en donde por supuesto todo proceso tiene que tener unos mecanismos en donde hay que tomar las decisiones, en donde muchos la compartan o la grande mayoría la compartan y que sea un proceso sujeto a un proceso de evaluación permanente para poder identificar las debilidades que puedan estar ocurriendo en el sistema y que sean objeto también de la aplicación de procesos correctivos. Bueno, hasta ahí más o menos me quedo yo con este planteamiento. Excelente. Bueno, le dejo la palabra a Ortiz y José Manuel Serna queda a cargo porque yo me ausento. ¿Sí? Gracias por su tiempo. Ha sido demasiado leccionador para mí todo esto y ojalá pues que entre ustedes logren determinar las modalidades que este programa debería tener en lo adelante para empezar a entregar contenido que más o menos cumpla la función docente que nos estamos planteando aquí. Gracias por su tiempo. Adelante, Ortiz, micrófono. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, y un saludo a todos. Ah, qué bueno verlo y que todos estamos por lo menos paraditos. Sí, mira, en realidad, pues, tantos aspectos que tenemos que tratar en el país que definitivamente casi que siempre tendemos a poner como más importante, eh, en el caso mío, la salud primero. Para los educadores y académicos, pues la educación primero. Para los economistas, la economía primero. Y creo que debemos ir un poco más allá. Yo no puedo hablar mucho sobre la educación, sin embargo, creo que hay que tener una mejor idea de dónde ubicamos los sistemas sociales nuestros. Justamente esos sistemas sociales de los cuales depende la dinámica del tejido social venezolano. Creo que debemos ir al diseño de la Venezuela que queremos. Y en ese particular, bueno, Genaro lo sabe, pues yo he participado en muchos foros y le he enviado como a lo que creo que debe ser mi aporte para la estructuración del nuevo, digamos, sistema sanitario del país. O sea, un proyecto de muchas páginas que está en depósito de Genaro para cuando se presenta la oportunidad. Entonces, pues ahí, igual que Genaro también ha descrito la, la, la forma, el proyecto de cómo reestructurar los partidos políticos, de cómo reestructurar la educación universitaria, y lo ha dicho muy bien la participación de hoy, de tal manera que ya este grupo tiene, por lo menos en archivo, tiene varios proyectos para ser presentados realmente como contribución que vaya, posiblemente sea razonable discutir, analizar, contrastar, para ver qué tan capaces somos los venezolanos de proponernos
lo que realmente creemos, qué Venezuela deseamos. Y esto lo digo de esta manera porque casi que retóricamente, porque de verdad, pues, naturalmente cualquier tema de la vida venezolana, los sistemas venezolanos que tenemos sociales, todos son importantes, todos tienen primer lugar. Y cuando esta conversación de hoy se inició donde el moderador del programa, pues decía que la política en Venezuela, pues ha absorbido todo la actividad de los sistemas sociales venezolanos. La política ha sido casi que un agujero negro que ha absorbido la economía, la educación, la salud, el arte, la cultura, los medios de comunicación. Eh, Cualquier sistema social de Venezuela lo ha absorbido el sistema político nuestro. Y creo que eso es un problema bien serio que tenemos y yo hasta ahora no he visto que tengamos una discusión real del diseño de la Venezuela que queremos desde el punto de vista de este tejido social venezolano. Siempre, por supuesto, veo que yo pretendo que sea la salud. Bueno, usted tiene buenas ideas de que sencillamente pues hay que descentralizar, hay que privatizar. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero ¿cómo privatizamos? ¿Qué privatizamos? ¿Cómo descentralizamos? La descentralización, cuando a mí, un foro que hace mucho tiempo participé, decía, bueno, la, la descentralización de la salud tiene sentido, claro está, pero uno de nuestros problemas es que no tenemos organización estructural de cómo definitivamente la estructura descentralizada de la cual cuenta Venezuela, ya no solamente la deteriorada de hoy, sino la que tuvimos antes, qué tan capaz ejerce las funciones que debe en salud, en educación. Todo eso es importante porque al fin y al cabo creemos que sin idoneidad de cada uno de los participantes de los sistemas sociales, ninguno va a funcionar bien. Va a haber siempre un desequilibrio. De tal manera que una de las cosas que creo que tenemos que discutir es el diseño de la Venezuela que deseamos desde el punto de vista de estructurar cómo ese tejido social se maneja, cómo interactúa, porque no es una cuestión, y estoy muy seguro que ustedes tampoco lo piensan así, no son sistemas individuales, no son sistemas, pero sí son sistemas que deberían ser autónomos. Yo en lo personal, pues, me he preocupado por, de alguna manera, pues, participar en foros de ese tipo, en donde se discute la, la forma de diseñar las estructuras sociales que deseamos, dónde debemos ubicar cada uno de los sistemas. Hace una semana presenté justamente porque me correspondió dar una opinión, por decirlo de alguna manera, de cómo consideraba yo el sistema social venezolano. Y desde el punto de vista de todos estos académicos que estaban en esa reunión, 7 personas, hay sociólogos, hay ingenieros, hay políticos, yo dije, bueno, mira, de acuerdo a toda la estructura que nosotros estamos viendo, y sé que ustedes manejan muchas teorías sociales, desde Luhmann hasta Nietzsche, hasta Keisler, muchas forman un grupo de gente muy preparada en organización social. Yo soy un asomado ahí solamente, pero como venezolano me correspondió dar mi opinión y yo dije, nuestra organización actual, tuvimos una razonable organización hace mucho tiempo. Hoy en día, la organización nuestra es plana. No tenemos estructura ni religiosa, ni arte, ni cultura, ni medicina, ni educación, ni economía. Ningún tipo de estructura de sistema social funciona bien en Venezuela. No hay articulación en todo eso. Creo entonces que sería bueno tratar de formular, y yo puedo servir para iniciar una discusión de diseñar nuestros sistemas sociales de acuerdo a una organización de la Venezuela que deseamos. Quiero decir, la política es necesarísima y debe estar en un polo importante
de la estructura social venezolana. Pero también tan importante es la política como lo es la familia, como es la economía, como es la cultura, como es la religión, como es el arte. Todos esos sistemas sociales, y yo nombré 12, por cierto. Esto uh, tiene una connotación que por ahí podríamos empezar a ubicarnos como sociedad, a hacer una de esa madeja de tejido, hacerlo coherente, que nos sirva. Porque definitivamente una de las cosas que yo decía en ese foro es que sencillamente la política sí tiene un eje central, está en el eje central como tal, porque al fin y al cabo es lo que nosotros sabemos elegir. Nosotros no elegimos quién va a ser el gerente de la Polar. Nosotros elegimos quién va a ser nuestro presidente. Nosotros elegimos otros candidatos de la política nacional. Entonces, lo que falta en esta cuestión es que sencillamente se estructuren anillos de contención de la política. Pues el primer anillo es el derecho, sin duda alguna, ¿ok? La constitución, la justicia, que definitivamente busquemos la fórmula de que no sea absorbida por el compañerismo y el compadrazgo y la afiliación política, porque definitivamente no podríamos tener una justicia independiente mientras continuemos que el juez que yo nombro como presidente o como cualquiera, pues porque es mi primo hermano. Y eso ha sucedido en Venezuela. Otro nivel de contención es los medios de comunicación, otro es la religión, otro es el arte. No hay ninguna crítica más fuerte para las sociedades bien estructuradas que los humoristas, por ejemplo, o los que definen la poesía. Y eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Para nosotros es un elemento ya casi que secundario. No lo tomamos como un sistema social que debe estar integrado en nuestra organización. Y esto, por otra parte, mencioné que sencillamente la economía, la educación y la salud tienen que ser entes ya no solamente descentralizados como tal, sino que sencillamente tienen que ser autónomos, lejos de la política, porque la política corrompe y la economía por su lado, si tiene espacio, corrompe también a la política. Mientras tenga un vínculo directo entre política y economía, está probado por cualquier tesis de que va a haber corrupción. Esto hace que nosotros como sociedad civil diseñemos la, la organización que necesitamos, viendo qué sistemas tenemos que acoplar en el país para que definitivamente todo esto razonablemente funcione, que las tensiones tengan uh, los entes de control, que nos controlemos unos a otros. Si continuamos bajo ese esquema sin diseño, porque cada uno se cree más importante que el otro sistema social, pues iremos a un desbalance, a un desequilibrio, que creo que en este momento, lo único que yo podría agregar aquí en este momento con respecto a educación, después de las muy buenas intervenciones que han hecho ustedes, es que sencillamente tenemos que educarnos para ver cómo nos organizamos. José Manuel, Bueno, la verdad es que las propuestas de ustedes son bastante buenas, interesantes, diversos puntos de vista. Este, yo creo que quizá uno de los problemas, muy viejos por cierto, hubo una discusión entre Andrés Bello y Sarmiento sobre cómo debe ser la educación en América Latina. Hasta hoy ha cambiado en muchos países y hasta hoy la educación revela también una relación con el desarrollo económico. Y Ortiz, yo tengo que hablar de desarrollo económico, porque es lo que sé. Y lo que puedo decir es que nosotros
mi opinión como economista, es que primero nosotros tenemos que buscar cuáles son los modelos más exitosos y en función de qué son exitosos. Nosotros no somos Estados Unidos, no somos Europa, no somos Japón, no somos China, pero ellos tienen algunas cosas, vamos a llamarlas modelos, técnicas, políticas que les han funcionado. Entonces, yo creo que la cosa parte de para dónde va la solución del problema venezolano. El mejor esfuerzo que yo conozco es Tierra de Gracia y creo que hay bastantes propuestas, sobre todo desde el punto de vista de la gobernabilidad de Venezuela. De manera particular, pienso que si hacemos un diagnóstico, Venezuela perdió su capital humano. Ya ustedes lo dijeron, lo dijo Genaro, lo dijo Juan. Estamos descapitalizados de todo, no solo de capital humano, de capital financiero, de capital político, de capital ecológico, de todo. Tenemos un país destruido. En mi editorial de ayer, yo suelo usar todos los días la editorial como una manera de combinar la reflexión con el humor y el estímulo a la gente a que crea en Venezuela. Esos son digamos, mis objetivos básicos cuando hago ese trabajo. Entonces yo creo que para recapitalizar a Venezuela, en cierta forma ustedes lo han abordado con su enfoque, con su perspectiva, implica, digamos, saber cuál va a ser la política de la transición, cómo va a ser, cómo va a influir este protectorado que tenemos, porque este protectorado no está interesado en Venezuela, está interesado en Estados Unidos. Nosotros somos una pieza el- de la política norteamericana, cosa que para empatarla con lo que es la historia reciente nuestra, se la debemos al comunismo. El comunismo empezó atacando al imperialismo y lo que hizo primero fue destruir todo el país y ahora el país no puede, el país está descompuesto y descabezado y como ustedes bien lo han dicho, bueno, somos una factoría. Entonces, el cambio empieza por la transición política y allí yo creo que una de las cosas, probablemente la educación básica que proponía Useche, que hay que hacer es buscar un modelo de educación básica. Me parece que el japonés es muy bueno, es de 9 años y tiene una cosa que se llama STEAM. O sea, las 5 líneas básicas son ciencia, ingeniería, tecnología, arte y matemática. Eso un poco tiende a ser la educación aquí en Estados Unidos. Yo tengo ya 3 nietos graduados aquí en Estados Unidos, que cada uno de una manera distinta, por distintas vías. Y lo que me sorprendió más fue que en bachillerato ya los alumnos pueden tener materia universitaria. De manera que tú al terminar secundaria puedes tener ya adelantada la universidad. ENAO tiene un proyecto muy bueno que se parece un poco a las carreras cortas de la vida de educación. Entonces aquí el tema sería, primero, que usar de los otros modelos para hacer un modelo nuestro. Y en ese modelo, cómo ponerse al día. Yo creo que la educación que teníamos se acabó. La educación centralizada, con un Ministerio de Educación que tiene que proveer los recursos de todas las escuelas, etcétera. Yo creo que debe desaparecer, debe descentralizarse, debe privatizarse en parte y debe crearse un sistema de financiamiento de educación que incluya becas, que compense a la población de menores recursos, pero que sobre todo desarrolle no ese hombre nuevo del comunismo, sino ese hombre actual, ese hombre, si quieren lo llamamos moderno o posmoderno, ese hombre de hoy que yo he visto casos, les puedo comentar, yo he visto casos de muchachos venezolanos que están fuera de Venezuela y están gerenciando organizaciones por encima de profesionales de otros países. Y le hablo de Alemania con propiedad. Un bachiller venezolano gerenciando una empresa norteamericana en Alemania, gerenciando un departamento de tecnología. Con bachillerato, una persona que tenía ya su vocación
por la tecnología. Entonces, la educación de 20 años, de 15 años, de 17 años, para llegar a un doctorado, yo creo que eso ya no va. Primero, es infinanciable públicamente y segundo, es innecesaria. O sea, nosotros aprendimos con libros, ahora se va a aprender con inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor, con una formación básica más corta, ¿verdad? Tú preparas a la persona no solo para trabajar, que claro que es importante, sino para ser un ciudadano. O sea, yo me siento a esta altura, después de casi 60 años de profesor, yo me siento muy endeudado conmigo mismo porque yo me dediqué toda mi carrera de profesor a enseñar conocimientos y a examinar conocimientos de materia. Y, y lo que hay que enseñar a la gente es a investigar, a tomar las cosas por sus propios medios. El educador puede ser un tutor y hace falta la educación presencial. Pero hoy en día el educando ya, los niños de 5 o 6 años ya hablan hasta de política, con, con los medios que tienen, por la televisión. Si ustedes se ponen a ver los canales de niños, yo tengo un nieto que tiene 6 años y se sabe todas las capitales del mundo. Y me dice, bueno, vamos a ver Estados Unidos. Y me dice, pregúntame qué estado. O sea, y él ha aprendido eso jugando. Entonces, a nosotros nos enseñaron en cuarto grado una cosa, en quinto, eso pasó. Yo digo yo, eso ya pasó. ¿Cuál es, cuál es el venezolano nuevo que necesitamos? Por ejemplo, lo que dice Genaro, los que nos vinimos los que emigramos, que yo creo que son 9 millones, por cierto, Genaro. Eso es lo que dice Tomás Páez. Una gran parte de nosotros se descapitalizó profesionalmente. O sea, tuvo que ser taxista o tuvo que ser vendedor de Amazon y esos conocimientos se van borrando. Entonces, ¿cómo recuperar a esa persona si es que quiere regresar a Venezuela? O cómo, que es un tema que tenemos aquí en Miami y no hemos podido darle la vuelta, o cómo reorientar a los profesionales venezolanos. Por ejemplo, aquí hay médicos, Ortiz, aquí hay médicos que hacen Uber y los sábados trabajan con un médico norteamericano y le hacen las guardias al médico. Trabajan como asistentes, pero le hacen las guardias al médico porque saben tanto más que el médico al que están haciendo la asistencia. Entonces, ¿cómo Venezuela se va a recuperar en capital humano? Ajá, si no regresa solamente el 30% y el desarrollo petrolero para llegar a 5 millones de barriles o a 3 nos da una necesidad de población activa de los 20 millones que teníamos. ¿Cómo hacemos? Yo creo que a Venezuela van a venir migrantes de todo el mundo. Así como nosotros salimos, Venezuela si se da el cambio, Venezuela va a invertir su balance demográfico. Entonces van a venir peruanos, chinos, hindúes, iraníes, qué sé yo. Van a venir de todas partes. Y entonces vamos a tener que tener también una educación para que esa gente se integre, que eso no lo hacen aquí en Estados Unidos. Una educación para establecerse, para formar parte del país. Aquí no solamente no nos dan ninguna posibilidad, sino que nos están sacando. Hay metas semanales. Hay que sacar por lo menos 600 venezolanos semanalmente de Estados Unidos. Y yo tengo una situación personal muy difícil porque yo estoy esperando la ciudadanía, pero si me pongo a tomar partido por defender a lo mejor pierdo la ciudadanía, cosa que no sé si me hace mucha falta tampoco. Lo que pasa es que tengo a todos mis hijos aquí y a mis nietos. Entonces no me quiero regresar a Venezuela porque mi familia está aquí. Pero el caso personal no es importante. El caso social venezolano es que los 9 millones van a regresar 3 millones. Eso no van a completar las necesidades de la demanda del mercado laboral venezolano en el horizonte que tenemos de industria petrolera, sector minero, etcétera, agroindustria, lo que sea. Entonces, esa educación tiene que tener una flexibilidad y una dinámica, una cosa muy, desde el punto de vista curricular, muy eh, adaptable a la relación entre el mercado y los que vienen a buscar trabajo. De manera que ocurra eso que yo les digo que puede pasar aquí en Estados Unidos y en Europa,
Es que así como hay venezolanos que eran médicos y están de barman, o economistas y están limpiando jardines, hay personas que están gerenciando en fábricas sin tener la formación para eso. Aprendieron tecnología, los que manejan bien la tecnología se adaptan a la necesidad del mercado de trabajo de una manera muy rápida en el mundo desarrollado. Y ese fenómeno hay que estudiarlo para no tener en Venezuela una educación de 17 años a formar desempleados. Porque los venezolanos que se formaron con el sistema tienen buena formación y tienen capacidad de adaptarse aquí, pero no se prepararon para esto. Entonces, capital humano, ¿qué es? Es un tema. Uno es capital humano, otro es capital político. Bueno, fíjense, un momentico, por favor, ante ya, este que tipo esto no de lo puedo cosas, editar, ya. Un tema muy Aló, dígame. importante. La pirámide demográfica nuestra cambió. Yo tengo unos tesistas trabajando No, usted va a buscar a mi esposa. en Yo le voy a una pasar el materia que teléfono hoy en día ahorita. en el mundo Si quiere, entero anótelo. va a ser una especialidad, que No, es no, usted la va a ir a buscar. cuidado de personas. Hay una economía del 786 cuidado, porque la pirámide 806 demográfica cambió. Y las 3801. personas como nosotros aquí, algunos 3801 coetáneos nuestros, 786 no están como nosotros en 806. esto. Salen en la mañana, los ¿Anotaste? buscan, los llevan a jugar dominó, a bailar, a almorzar y los traen. Sí, Porque los viejos están muy los solos. primeros Los 786. viejos, aquí en Estados Unidos hay un problema con la vejez tremendo. Por favor, gracias. Que lo tenemos también con la diáspora. Y Aquí con hay un esa servicio Venezuela que para tiene los viejos gente, como nosotros. familias Que divididas, nos llevan al fragmentadas. médico y nos traen. Toda esa Mi temática esposa está en también el médico social, y está llamando el transportista. educativa. Mire, nosotros Bueno, tenemos fíjense, vocaciones. La ante vocación este hoy en tipo día de se toma cosas, muy en cuenta en un la tema educación desarrollada muy de los importante. países La pirámide desarrollados. demográfica A los nuestra muchachos cambió. aquí en primario y Yo bachillerato, tengo unos si tesistas le ven una trabajando vocación en en una una materia que hoy en fortalecen. día en el mundo Y entero en secundaria va a ser ya una hay especialidad, que es escuelas cuidado especializadas, de bachillerato personas. especializado en Hay arte, una en economía ciencia del y en otras cuidado cosas. y en Porque la tecnología. pirámide demográfica Entonces, cambió. yo Y la pienso que persona lo que como estamos nosotros aquí discutiendo es algunos sumamente amplio, coetáneos complejo, nuestros rico, no están como diverso, nosotros en esto. y probablemente Salen en la también mañana, los tenemos que buscan, buscar los llevan a jugar personas dominó, a del área bailar, educativa a almorzar y que los estén traen. metidos, bien Porque sea los viejos están muy en Tierra solos. de Gracia o en Los cualquier viejos, aquí en otro Estados Unidos hay un grupo, problema con la vejez tremendo, para que enterarnos bien lo tenemos también con y la complementar las diáspora ideas y con esa que Venezuela tenemos. que tiene gente, Eso es todo. familias divididas, fragmentadas. Toda esa temática también social, educativa. Mire, nosotros tenemos vocaciones. La vocación hoy en día se toma muy en cuenta en la educación desarrollada, de los países desarrollados. A los muchachos aquí en primario y bachillerato, si le ven una vocación, se la fortalecen. Y en secundaria ya hay eh, escuelas especializadas, bachillerato especializados en arte, en ciencias y en otras cosas, y en tecnología. Entonces, yo pienso que lo que estamos discutiendo es sumamente amplio, complejo, rico, diverso, y probablemente también tenemos que buscar personas del área educativa que estén metidos, bien sea en Tierra de Gracia o en cualquier otro grupo, para enterarnos bien y complementar las ideas que tenemos. Eso es todo. Claro, ¿por qué no cierras tú? ¿No te está yendo? Genaro, ajá. Cortamos, terminamos. Creo 11 y que 19. Ok, ya tenemos más de una hora. nos pasamos, sí. Bueno, entonces cerramos aquí y bueno, editamos esto y se lo enviamos para que lo vean. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Ah, ¿quieres hablar? Bueno, vamos a hablar.